Benjamín Netanyahu es de nuevo primer ministro del Estado de Israel, y esta vez con el gobierno de más derecha que ha existido en la historia. ¿Cómo se reflejará esto en la vida cotidiana del país? ¿A qué se debe la manifestación de 80,000 personas en días recientes en la ciudad de Tel Aviv? Estas y otras preguntas responde en la entrevista para Enlace Judío el especialista José Pencos. Hola Pepe, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. El gusto es mío, Nadia. Después de ya hace un rato que no nos vemos, me da gusto verte. Gracias. Así es, tú en Israel, yo en México, y es que en Israel están pasando cosas inauditas. Tuvimos en días recientes una manifestación de aproximadamente 80,000 personas. Pepe, eso es muy grande, pero no solamente eso es el único tema, sino que además pretende ser un movimiento constante. Pepe, ¿en qué consiste esta protesta? Mira, esta protesta es una protesta que el detonador fue la presentación de una reforma judicial que pretende hacer el gobierno de Israel hoy en día de Netanyahu, que se anunció hace más o menos 2 semanas. Ese fue el detonador principal sobre esta manifestación, pero ya hay un grupo, que es el grupo de la oposición, el grupo de izquierda en Israel, que ha estado inconforme ya con decisiones que parece que va a tomar o que ha tomado el gobierno actual, y pues ya se lograron juntar 80,000 personas hace unos días para comentarte que, como bien dijiste, este es un movimiento que pretende también hacer manifestaciones cada semana, y ya van a cambiar el lugar de las manifestaciones porque fue tanta gente que complicó el lugar para la policía de Israel. Entonces, para no tener problemas con la autorización de la policía por la cantidad de gente que puede venir, incluso están buscando cambiar el lugar de la manifestación. 80,000 personas bajo la lluvia, 80,000 personas que iniciaron la gran mayoría con paraguas para empezar la manifestación, y pues ahí lo tienes, un movimiento que busca darse a notar y mostrarse en contra, en específico hoy, de la reforma judicial que está presentando el gobierno de Israel. Platícame entonces de esta propuesta judicial. La presentó Yariv Levin, ¿cierto? El ministro de Justicia del nuevo gobierno. ¿En qué consiste esta propuesta? Es correcto, mira, incluso te comento, Yariv Levin, este es, podría decirse, el proyecto de su vida. Yariv Levin desde el inicio quiso ser, y toda su vida quiso ser, ministro de Justicia. Y la propuesta, básicamente, para que entendamos en qué estamos basados, hay que entender que hoy en día la Suprema Corte de Justicia de Israel tiene la capacidad, y ha ejercido la capacidad, de anular leyes que ha legislado el Parlamento israelí, pero no solo leyes que se legislan todos los días, sino leyes básicas. Que leyes básicas son leyes prácticamente constitucionales, son leyes que pretenden ser el capítulo de una constitución en Israel que todavía no existe, y la Suprema Corte de Justicia podría anular esas leyes. La Suprema Corte de Justicia ha sido no solo un auditor del movimiento de la Knesset, del poder legislativo en Israel, sino que ha ejercido su poder para anular leyes o para recomendar ciertos cambios en ciertas leyes o para darle interpretación a las leyes. Ese es uno de los cambios que quiere generar Yariv Levin, y es frenar la capacidad que tiene la Suprema Corte de Justicia para anular ciertas leyes. Ahora, no es que pretende que todas las leyes sean no anulables, simplemente es que si las leyes son pasadas por más de 61 diputados, que recordemos tenemos 120, si hay una ley que la pasan más de 61 diputados, que sea imposible para la Suprema Corte de Justicia anularla. Entonces, eso es algo interesante. Ese es el primer cambio fuerte. Eso quiere decir que hoy tenemos en día un gobierno en Israel que tiene una coalición de 64 y podría hacer prácticamente lo que quisiera sin que la Suprema Corte de Justicia le pudiera decir que no. Ese es el primer cambio principal. El segundo cambio principal, que creo que este es uno de los más fuertes, si no el más fuerte, es el hecho de cómo se eligen los jueces en Israel. Y los jueces en Israel hoy en día se eligen prácticamente a partir de un comité de 9 personas. Pero de esas 9 personas, 5 de esos 9 son profesionales del mundo de las leyes,
jueces o abogados o el bufete de abogados de Israel, y 4 son políticos. Eso quiere decir que los políticos no opinan sobre quién van a ser los jueces en Israel. Lo que quiere este gobierno es darle la vuelta y decir, los nuevos jueces en Israel van a tener un nombramiento político. Y eso es algo muy fuerte, porque en un país que hoy en día tienes una Suprema Corte de Justicia que prácticamente es la contra del gobierno, va a empezar a ser la mano derecha del gobierno, como sucede en otras partes del mundo. No es algo nuevo en Israel, pero es darle una elección política a los jueces. Ese es el segundo cambio importante. El tercer cambio importante es un cambio que tiene que ver con, en Israel hay, lo voy a traducir literalmente, en hebreo se llama Yoetz Mishpati, que es el consejero judicial. Todas las oficinas de gobierno, incluso el gobierno hoy en día, incluso el ejército de Israel, siempre tienen la figura de una persona que es encargada de dar su opinión jurídica sobre las decisiones que pueda tomar el gobierno o esa oficina de gobierno. Vamos a decir que hay una oficina de gobierno que quiere ahorita poner impuestos a los cigarros, por poner un ejemplo. Le preguntan al consejero judicial, al consejero jurídico, y le dicen, oye, ¿podemos poner estos impuestos o necesitamos que sea una ley que tenga que pasar por la Knesset? Entonces, ese asesor judicial o, por ejemplo, cosas sobre arrestos o liberaciones o cosas que hacen todo el tiempo el ejército o el gobierno local o el gobierno federal, le preguntan a este consejero. Sin embargo, el consejero hoy en día no solo aconseja. El consejero hoy en día prácticamente puede evitar que la oficina de gobierno tome decisiones. El consejero puede decir, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque me parece ilegal. No estoy de acuerdo, me parece ilegal. Entonces, hoy en día los consejeros jurídicos en las diferentes unidades de gobierno y en el gobierno incluso, en vez de ser, dice este gobierno actual, puramente consejeros, se vuelven los jefes de las oficinas y los jefes del gobierno, porque tenemos que convencerlos a ellos para poder tomar decisiones. Entonces, el siguiente cambio es que estos consejeros sean nombramientos políticos, que el ministro pueda nombrar a su consejero jurídico y que este sea el abogado de la oficina, y es quien busque defender las decisiones de cada oficina gubernamental. Hoy en día no sucede así, incluso por mencionarte un ejemplo, hoy en día el Yoetz Mishpati, el consejero jurídico del gobierno de Israel, está en contra de algunos nombramientos de unos ministros que existen hoy en el gobierno de Israel. Y al estar en contra, ni siquiera defiende al gobierno ante la Suprema Corte de Justicia por los nombramientos de ministros que hizo. Lo que parecería hoy en día ilógico para el gobierno, dice, no, mi consejero judicial me tendría que defender. Entonces, ese es el tercer cambio. Y el cuarto cambio, que creo que es el más difícil de explicar, en Israel no hay constitución. Si no hay constitución, entonces, ¿cuáles son las leyes que toma en cuenta el gobierno o cuáles son las decisiones o los papeles o los datos en los que se basa la Suprema Corte de Justicia para anular leyes o opinar sobre algunas leyes? Pepe, justamente eso te iba a preguntar. Cuesta trabajo entender que Israel sea un país que funciona sin constitución, pero además funciona bien y hay una democracia auténtica. ¿Cómo explicas esta situación que no haya constitución y en qué medida sustituyen las leyes básicas? Mira, lo más importante que tenemos son las leyes básicas. Hay alrededor de 20 leyes básicas en Israel, no llega al número 20. Por ejemplo, hay una ley que se aprobó en 1992 que tiene que ver con los derechos humanos, la igualdad, la democracia, etcétera. Hace unos años se aprobó una ley sobre la ley Estado-Nación, que Israel se define como un Estado judío democrático. Son leyes básicas que han tenido un proceso constitucional y lo primero que existe son la base en esas leyes básicas. Lo segundo que existe es las leyes se analizan de acuerdo a decisiones que hayan tomado jueces en algún momento. Se va aprendiendo sobre las decisiones de los jueces. Por eso, cualquier demanda, cualquier juicio en Israel, los abogados lo que traen es el historial de decisiones previas que haya generado el mismo sistema de justicia israelí. Y lo otro que existe, y este es el tema más importante, en Israel se llama la palabra Zvirut. Zvirut quiere decir qué es lo que le parece al juez que debe de ser.
Es algo muy interesante, pero el juez puede llegar y decir, oye, fíjate que el Poder Legislativo, cuando legisló esta ley, aunque diga en su ley en negro y blanco que lo que quiere es tal cosa, la verdad es que nosotros los jueces percibimos que esos no los que están tratando de decir. Que atrás de esto hay algo que no nos gusta. Y eso sería suficiente hoy en día para que el sistema judicial, la Suprema Corte de Justicia, anule ciertas leyes. Por esa percepción. Hoy el Poder Judicial en Israel tiene la fuerza de la percepción. Lo que ellos perciben es suficiente razón para dar su opinión sobre una ley, o sobre un juicio, o sobre una demanda. Y ese funcionamiento es lo que hoy en día la reforma también pretende cambiar. La reforma pretende cambiar, quitarle a los jueces ese poder de percepción. No me puedes venir a decir a mí, al Poder Legislativo, si estoy bien o mal, de acuerdo a lo que tú percibes o de acuerdo a lo que analizas. Por ejemplo, hoy podríamos en ese nivel de percepción, y ya sabes que me gusta dar ejemplos en extremo para que la gente lo pudiera entender, pero en nivel de percepción existen cosas que podrían utilizarse incluso encuestas. Podría decir el sistema judicial de Israel, oye, vamos a encuestar a la población y vamos a ver cuál es la percepción de la gente sobre tal situación o cualquier otra situación. Y hay otro nivel interesante que sucede aquí con la percepción, y voy a poner un ejemplo. Hoy en día Israel, el presidente de la Knesset, del Parlamento, el presidente del Parlamento, es un diputado del Likud que es homosexual. Es interesante, es mencionarlo, creo que es un dato fundamental, porque hoy en día el gobierno de Netanyahu, que pareciera el gobierno de más de derecha que ha existido, que sí lo es, quien es el presidente de la Knesset es una persona homosexual, casada con su pareja, tienen hijos. Él en algún momento comentó sobre lo siguiente que te voy a platicar. Resulta que Israel no tiene matrimonio civil. Israel tiene únicamente matrimonio religioso, pero Israel reconoce los matrimonios que se llevan a cabo en otras partes del mundo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Tenemos una persona que quiere o gente que quiere en Israel que se reconozca en Israel el matrimonio de personas del mismo sexo. Israel eso no sucede y sería una ley que, de acuerdo a la democracia israelí, tendría que pasar en la Knesset. El primer interesado que pasara un tipo de ley de estas es el actual presidente de la Knesset hoy en día. Resulta que hace unos años, parejas del mismo sexo que se fueron a casar fuera de Israel, supongamos en la Ciudad de México que se reconoce ese tipo de matrimonio, vinieron a Israel y trataron de registrar su matrimonio. Entonces, el gobierno de Israel está en un dilema. ¿Podemos o no podemos reconocer ese matrimonio? No hay ley que permite ese tipo de matrimonios, sin embargo, el Estado de Israel reconoce matrimonios que se llevan a cabo en otras partes del mundo. Y ahí está la pregunta, ¿no? La idea de los legisladores es que eso se tiene que resolver en base a una legislación y en base a una mayoría en el Parlamento. Sin embargo, este asunto se llevó a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia llegó y dijo que sí se tiene que reconocer ese matrimonio. Entonces dice Ohana que él es abiertamente homosexual. Dice, qué bueno que nos lo reconocen, sin embargo no está bien. La Suprema Corte de Justicia está tomándose atribuciones que son del Poder Legislativo. ¿Me entiendes dónde está la línea del tema? Entonces, esa es parte de la discusión que existe y esa es parte de la discusión que se está llevando a cabo hoy con esa reforma. Hoy la Suprema Corte de Justicia tiene la capacidad y el poder de tomar o hacerse esos reconocimientos en Israel. La pregunta es si con esta reforma van a quitarle poderes que hoy en día tiene la Suprema Corte de Justicia o que ha adquirido durante todos los años que Israel no tiene constitución. Y así es como funciona hoy en día en Israel. Para muchos, este cambio es quitarle poder a las minorías. En el ejemplo que di, es realmente un reconocimiento y a partir del sistema judicial del poder que pudiera tener la minoría homosexual en Israel. Con esta reforma ya no tendrían ese poder de reconocimiento, porque todo tendría que pasar por el legislativo y hoy en día en Israel tenemos una mayoría de gente, una mayoría de diputados que no aceptarían ese tipo de matrimonio en Israel. Entonces son cambios importantes y ya entiendes por qué hay 80,000 personas que podrían decir nuestros derechos como minorías
se van a ver anulados o lastimados o amenazados. Claro, claro, y lo explicas de una manera muy sencilla. El debate siempre es constante en el Estado de Israel y quizá ahora más que nunca, Pepe, porque bueno, tenemos un gobierno que está iniciando que es el de más derecha que ha existido en la historia del Estado de Israel. ¿Qué visualizas tú para el futuro con un gobierno tan de derecha? Mira, yo lo que te quiero decir es que existen temas que, bueno, la sociedad israelí es una sociedad que siempre está en el nivel político y de discusión de manera impresionante, lo estamos viendo. Lo primero es que yo creo es que esto se va a mantener, este debate, y se va a mantener en el ambiente democrático que ha existido en el Estado de Israel. Van a seguir habiendo manifestaciones, el gobierno va a tratar de llevar a cabo sus reformas. Y prácticamente las discusiones o los dilemas son los siguientes. El primero, ya lo explicamos aquí, es el dilema sobre el poder judicial y el poder legislativo. Si es que en una democracia es suficiente la decisión de la mayoría para marcar leyes, o necesitamos un cuerpo que no solo defienda nuestras leyes, sino que verifique que las leyes que estamos haciendo como mayoría están atentando a o no a algunos ciudadanos. Ese es el primer dilema. El segundo dilema que vamos a enfrentarnos ahorita es el dilema sobre si el Estado de Israel tiene que tener un carácter más judío o no, hablando en la cuestión religiosa. Por ejemplo, vamos a empezar a ver ciertas reformas que tienen que ver desde si se puede meter o no pan durante la fiesta de Pesaj, durante la fiesta de Pascua en la que los judíos no comen pan, si se puede meter pan o la gente que no quiere respetar esa fiesta puede meter pan a la base militar o puede meter pan al hospital o puede meter pan a una oficina gubernamental. En Israel tenemos una minoría árabe que es más del 20% prácticamente de la ciudadanía, están en el ejército algunos, están en las oficinas gubernamentales. Si estas personas que religiosamente no están obligados a comer pan, a no comer pan, pueden meter el pan, por ejemplo, si el Estado Israel mete ese tipo de decisiones. O cuestiones judías como lo que comentábamos hace unos minutos, tiene que ver con matrimonio civil, con matrimonio religioso, con el sistema educativo, si hay materias que vamos como israelíes a ver qué se les da más poder o no. Entonces existe, por ejemplo, esa cuestión judía, o si el Estado de Israel va a darle dinero a judíos ortodoxos para que estudien o no estudien Torah. Todo ese tipo de cuestiones, la cuestión judía, es una cuestión que vamos a ver reformas que se van a intentar hacer. Entonces tenemos primero la parte sobre el sistema judicial, la parte judía, y tenemos aparte una parte adicional que tiene que ver, yo lo llamo con, hoy en día Israel tiene un reto muy fuerte, que es el reto del costo de vida. Hace un año Tel Aviv era la ciudad más cara del mundo, hoy en día es la número 3. En Israel, los costos de los departamentos, de las viviendas, subió 20% en un año. Nada más 20% en un año el costo. Todo el mundo está en una inflación impresionante. Entonces, este gobierno tiene propuestas de cómo hacer para que bajen los costos de vida, que son distintos a las propuestas del gobierno anterior. Y ahí vienen algunas decisiones sobre lo que existe, ¿no? Hoy en día hay decisiones que está haciendo el gobierno actual que para la oposición pareciera que Israel está atentando en su credibilidad crediticia y en la fortaleza de su economía. Entonces tenemos ese tipo de decisiones, pero al final creo que decisiones que se mantienen que van a seguir y son las decisiones de seguridad. Y esta es una cuestión importante. Y aquí vienen algunos cambios, no solo con Irán, y son las decisiones de seguridad que tienen que ver con lo que pasa en Israel. Esta coalición actual de Netanyahu hizo mucha propaganda para que los israelíes se sientan otra vez seguros en Israel. Hay por ahí un video de unas muchachas israelíes que tenían unas banderas de Israel en su coche, había una manifestación con algunos palestinos dentro de Israel y les dio miedo y se salieron a bajar sus banderas, a guardar sus banderas de Israel en Israel. Entonces, ese es un tema que el gobierno hoy en día le molesta mucho y tenemos a dos personajes hoy en día metidos en la seguridad de Israel en el interior, que es Itamar Ben-Gvir, y en la seguridad exterior en ciertos asuntos en los territorios de la margen occidental, que es Smotrich. Entonces pueden haber cambios ahí. Y eso es prácticamente lo que vamos a ver en este gobierno. Y recordar,
en el segundo dilema que dije en la parte judía, tiene que ver también con la relación de los judíos de la diáspora. La mayoría de los judíos en Israel hoy en día se identifican con una corriente ortodoxa, aunque no lo son, cuando la mayoría de los judíos en la diáspora se identifican con una corriente reformista. Ahí hay un choque. La definición judía de Israel que pudiera tomar hoy en día es una definición ortodoxa, y lo podemos ver con el Muro de los Lamentos. En el gobierno anterior había la posibilidad de que se llevara a cabo ciertas prácticas religiosas no ortodoxas en ese sitio tan sagrado, y hoy en día prácticamente es imposible. Entonces, claro, y hay muchas puertas que se cierran para el sector reformista en el Estado de Israel. Así es. Con este gobierno tan ortodoxo, que seguramente generará pues muchas noticias, Pepe, y para eso te tenemos a ti en Enlace Judío, para estar platicando y que nos estés orientando sobre todo lo que genera el Estado de Israel. Es un honor, y la verdad es que lo que hay que aprender es el nivel de diálogo y de discusión que hay en Israel, que yo creo que se va a mantener así. Pueden ver el tipo de manifestación que fue. Estamos en una discusión muy fuerte, pero pacífica. Claro, como debe de ser. Gracias, Pepe, gracias por tu tiempo, por tus explicaciones, y nos vemos próximamente. ¿Te parece bien? Gracias, claro que sí, gracias, saludos. Hasta la próxima.